Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, Consideraciones contables y financieras para el cierre del año fiscal 2022. Mi nombre es Melina Reyes, soy coordinadora de Marketing y Comunicación de Mazars en México y el día de hoy nos acompañan nuestros panelistas, Humberto Rojas, socio de asesoría financiera de Mazars en México, Jorge Villanueva, socio de auditoría, Alfredo Coronado, gerente senior de auditoría, y Anaí Limón, gerente de asesoría financiera. Recuerden, por favor, que las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat de preguntas y al final vamos a tener un espacio para responderlas. Sin más por el momento, los dejo con Humberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melina, y muchas gracias a todos. Queremos agradecer su asistencia y los que también se van a ir poquito a poquito conectando. También agradezco a todos los panelistas que nos acompañan hoy. La verdad es que lejos de ser un monólogo, el día de hoy queremos intentar hacerlo en tema de plática, charla con diferentes puntos de vista, desde una cachucha de auditor, una cachucha de consultor, temas contables y financieros para este cierre, que la verdad con esta volatilidad económica mundial y que precisamente también tenemos en México, nos hace variar muchísimo muchas consideraciones que son las que vamos a platicar, ¿no, George? También si gustas darnos unas palabras, pero Jorge y yo estamos en el día a día con los clientes, ¿no, Jorge? Sí, Humberto, un gusto saludarlos a todos. Efectivamente, este tipo de charlas se han venido intensificando. Hemos venido dando por lo menos una de estas características de forma anual desde que arrancó la pandemia. Por obvias razones, estos temas que a lo mejor antes podían ser considerados un tanto triviales, digo, eran temas con los que ustedes lidiaban en el día a día, pero de una manera pues ya un tanto estandarizada. Y estos temas que ha pasado en los mercados con pandemia, con estos temas de la crisis humanitaria que se vive allá en Europa del Este, ha disparado una serie de factores que intensifican algunos riesgos y es un poco lo que buscamos, como dice Humberto, con esta charla del día de hoy, traer a la mesa, alimentar un poco la discusión con el grupo de panelistas y pues nada, es un gusto tenerlos esta mañana con nosotros. ¿Y por qué decidimos hacer este webinar, estimado foro? Porque nuestros clientes y target nos han estado preguntando, oye Humberto, Jorge, ¿qué viene? ¿Qué tengo que considerar para el cierre? O sea, tú como consultor, o sea, vamos a ver dos cachuchas. Tú como auditor, o sea, ¿en qué vas a estar pendiente? Entonces, es lo que vamos a platicar hoy, lo que el auditor, lejos de todas sus pruebas que hace, pero lo que sí va a poner especial ojo en este cierre, eso es lo que queremos platicar hoy. Y como consultores, recordemos que las cosas no se hacen porque el auditor te lo pide o porque el auditor te lo revisa. Las cosas se hacen porque las normas, tanto la mexicana, la internacional o la de Estados Unidos, te pide que lo documentes, te pide que lo registres. Entonces, también como consultor, no es porque el auditor te lo pida, sino qué está pasando en el mundo exterior que tienes que considerar dentro de tu documentación de tus estados financieros, ¿no? Revelaciones, etcétera. Por eso es que ese es el enfoque, ¿no, George? Que queremos darle principalmente el día de hoy. Correcto, ¿Vale? correcto. Bueno, sin más por empezar, vamos, Alfredo, si nos haces ahí los honores para ir empezando, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ya nos hemos presentado Melina. Estos son nuestros currículums de cada uno de nosotros. Me uno al agradecimiento de que estén con nosotros por esta hora en donde estaremos platicando de varios temas que tienen varias consideraciones, como lo acaban de decir Humberto y Jorge, pues para efectos de nuestro cierre, para efectos de los cierres que se nos vienen en los siguientes días. Ya estamos, no nos hemos dado cuenta, pero ya no quedan más de 40 días para que estemos al 31 de diciembre. Entonces, estamos en perfecto tiempo para empezar a analizar este tipo de cosas, ver cómo se van a adaptar a nuestras compañías, a nuestros compromisos, si es que también estamos desde el lado del
punto de vista del auditor o pues nuestras entidades, ¿no? Vamos a platicar primero acerca de, aquí como lo podemos ver en la agenda, algunos efectos importantes contables y financieros del 2022 para los marcos contables más conocidos. Y también vamos a platicar acerca de mejoras, nuevas normas que se pudieron haber dado a lo largo de este año respecto a los pronunciamientos específicamente sobre IFRS. Entonces, vamos iniciando con el tema 1, que tiene que ver con estos efectos importantes contables y financieros. No vamos a estar atados a una norma en específico, sino que vamos a estar platicando acerca de pues varias situaciones, varios temas que tenemos que estar muy atentos a cómo se nos pueden reflejar en nuestro ambiente económico, ¿no? Y bueno, empecemos con uno que ha cobrado mucha importancia en los últimos años por las condiciones que se han estado viviendo, ¿no? El deterioro de activos de larga duración, que como todos ustedes saben, pues bueno, un activo se deteriora pues cuando una empresa no puede recuperar su valor contable, ya sea en el uso común, utilizándolo, o incluso en una realización, en una venta, ¿no? Entonces, bajo esta situación, bajo este tenor, hay algunas situaciones que tenemos que estar volteando a ver, ¿no? Indicadores de deterioro muy específicos. La evaluación de los flujos que se me pueden dar, que yo puedo empezar a obtener y que tengo que considerar para analizar y entender si efectivamente mi activo todavía tiene el valor que yo estoy considerando. Siempre revisando los supuestos, esos supuestos que tienen que estar analizando año con año, porque estos pueden ir cambiando según las condiciones internas y externas de la entidad económica. Y bueno, las estimaciones de tiempos en cuando estamos proyectando cómo se puede dar la realización, los beneficios, cómo los voy a poder obtener sobre mis activos de larga duración, ¿no? ¿Qué me pudieran comentar por aquí? George, Yo creo que aquí aquí el te tema... vas a ir a la yugular, ¿no? En tus revisiones. No, yo creo que, mira, el tema es importante. Vuelvo a lo mismo. Todos estos asuntos que vamos a estar comentando, incluyendo este deterioro en la parte de activos de larga duración, no es algo nuevo. O sea, es algo que claramente ya veníamos haciendo o cubriendo cada año las auditorías, hablando desde la óptica del auditor y desde la óptica del preparador de la información financiera. Era un tema que de alguna manera lo hacíamos. O sea, siempre era voltear a ver si había indicadores o indicios de deterioro en algún activo operativo y se hacían algunas pruebas en caso de que hubiera indicios, ¿no? El tema de la crisis por pandemia, el tema de la crisis actual energética derivada del conflicto en Europa del Este, está disparando, sobre todo el tema aquí importante es el tiempo. Normalmente cuando este tipo de eventos económicos son muy rápidos, pues uno los brinca, ¿no? Es un tema de un par de meses, a lo mejor un trimestre, y uno reanuda operación y recupera rápidamente los niveles que tenían antes de esa mini crisis. Con lo que hemos experimentado, por ejemplo, el tema de COVID, claramente fue un tema que nadie lo pronosticaba, ¿no? Un tema tan largo. Entonces, cuando tenemos estas crisis o estos coyunturas tan largas que afectan claramente los aspectos económicos por un periodo de tiempo prolongado, pues es muy normal que este tipo de situaciones se disparen. Entonces, el tema de deterioro no es algo ajeno, hay que estar muy cercanos porque precisamente yo mencionaba, hacemos las pruebas de indicios, nos damos cuenta que los activos pues no tienen problema, van a generar suficiente nivel de producción para poder recuperar su costo en el futuro cercano o en el futuro previsible y seguimos adelante, ¿no? Y ahorita la crisis lo que está disparando es que muchas compañías que no tenían estos problemas de deterioro pues se están manifestando. Estamos viendo activos que están prácticamente parados, se están volviendo obsoletos. Algunos temas, incluso el parar activos puede implicar daños, porque no están diseñados para estar inoperantes. Entonces, aquí el punto importante yo creo que es estar alerta y no asumir que porque en el pasado no habíamos tenido problemas de deterioro, no deberían de manifestarse. Al contrario, estar muy atentos porque en general las empresas que traen o que operan con muchos activos productivos, que tienen líneas de producción o procesos de transformación, va a ser muy común que estos famosos indicios se estén disparando. Y una vez que se disparan, yo creo que la parte 2 del análisis es, ok, ahora tengo que hacer toda la parte de análisis de recuperación del activo
y muchas veces el camino directo es hacer flujos. Entonces, al momento de entrar con la parte de flujos descontados, pues todo el tema de supuestos, todo el tema de escenarios, todo el tema de tasas de descuento, toma una gran predominancia, ¿no? Entonces, yo creo que este también es un tema delicado porque en muchos casos varios de nuestros clientes o varios de ustedes no estaban acostumbrados a hacer este tipo de análisis y nos podemos ir por la regla matemática o la hojita de Excel tradicional. Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante que si se llegan a presentar estos indicios, podamos traer a la mesa al especialista o simplemente no asumir que es un tema de multiplicar algunas cantidades por otras, porque claramente, por un lado, se van a tener que trabajar y por otro lado, en el caso de varios de ustedes que estén auditados, pues el auditor va a cuestionar estos precisamente 4 puntos que mencionaba Alfredo, ¿no? Así es. Yo quisiera ahí, perdón, Anaís, cerrar, complementar lo que dice Jorge, porque el auditor sabe que hay crisis, macro o micro. Entonces, el auditor por sensibilidad sabe que hay indicios, que puede haber alto porcentaje de indicios de deterioro. Como consultor, la realidad, lo que les digo a mis clientes y targets es, a ver, primero hay que entender en buen español qué es esto. Cuando tienes disminución de ventas, cuando tienes aumento de costos, cuando la capacidad instalada no la estás teniendo con los porcentajes que venías antes de la pandemia, todos estos indicios son los que te generan que tengas que documentar que no haya deterioro. Y en un buen español, ¿qué significa? Oye, tengo mis proyecciones, porque tanto Freddy como George dicen, oye, las proyecciones son tus proyecciones de venta, ¿sí? Esas proyecciones de venta tú las traes a con una metodología que te permiten las normas, pero tú te lo traes a valor presente y lo comparas con el valor de tus activos. Y es muy sencillo. Si esos flujos traídos a valor presente son más chicos que el valor de tu activo, estamos bien, no hay deterioro. Cuando es al revés, ¿sí? Que el valor de tus activos sea menor que estos flujos, que sea mayor que tus flujos, ahí es donde vas a tener un deterioro y te van a forzar la norma que tengas que tener una provisión y disminuir el valor de tus activos. Entonces, esa parte es la que tenemos que estar cuidando muchísimo. Y hoy en día, desde el año pasado, pero hoy en día es una prueba que la mayoría de nuestros clientes y targets lo están necesitando, ¿no? Adelante, Anaí. Sí, hola, buenos días a todos. Estoy de acuerdo contigo y con George también en el tema de que estos son temas que no son relativamente nuevos. Sin embargo, ahora como estamos en un proceso o en un periodo post pandemia, han cobrado muchísima más relevancia, ¿no? Todo este tema y esta metodología que platica Humberto, para poder traerte esos flujos a valor presente, hay un componente clave que tenemos que considerar, que es la tasa de descuento que se toma en consideración, ¿no? Como comenta Jorge, este es un tema que se utiliza con muchísimo juicio profesional y soporte de las normas para poder determinar la mejor manera de construir estas tasas, que también se complementa un poco con el tema de medición de valor razonable, ¿no? Al traernos algo a medición de valor razonable es como si dijéramos valor de mercado. Entonces, igual la tasa de descuento juega un papel fundamental dentro de esta medición y estas tasas tienen que estar lo más parecidas al mercado posible, ¿no? Hay diferentes formas de determinarla. Hay aquellas compañías que utilizan una tasa libre de riesgo, hay otras compañías que a partir de supuestos financieros van construyendo esa tasa y también se utiliza lo que viene siendo la WACC, ¿no? Que de hecho esta tasa viene siendo también un componente fundamental para el deterioro de los activos de larga duración, que ahorita nos platicaba Freddy y George. Entonces, ¿cuáles son de los puntos más importantes aquí, no? Pues realmente como estas son tasas indexadas al mercado y ahorita estamos en un mercado muy volátil a partir de la pospandemia, pues este tipo de mediciones tienen una repercusión importante dentro del registro de las compañías. Sobre todo también porque ya tenemos varios años con el tema de la reforma IBOR, ¿no? Básicamente, esta reforma lo que te dice es que anteriormente se utilizaba como una tasa de referencia la LIBOR, ¿no? Sin embargo, dado que la LIBOR dejó de funcionar como el propósito principal que se esperaba, ¿no? O sea, realmente que nos dijera cómo se estaba moviendo el mercado, entonces se determinó dejar de utilizar esta tasa como una de referencia.
Sin embargo, muchísimas compañías y bancos llevaban años utilizando esta tasa como referencia, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos también muy interesantes que se vienen y que han estado ya ocurriendo en este último par de años, sobre todo cómo las compañías han migrado en este cambio de una tasa LIBOR a una de las nuevas tasas que nos propone ahora el mercado, como la SOFR, como la SONIA, ¿no? En el caso de México, nosotros utilizamos mucho lo que viene siendo la TIE, y si se han dado cuenta, ahorita hemos tenido también unos efectos muy volátiles en nuestras tasas de interés, ¿no? Entonces, esto es un punto que, como comentaba George y Humberto, ya veníamos considerando de años atrás, ¿no? O sea, hay que tener una buena importancia sobre la consideración de la tasa de descuento para valor razonable. Sin embargo, por estos temas volátiles en la economía que hemos estado viviendo, los auditores están poniendo muchísimo más atención sobre la forma en la que se está determinando la tasa de descuento, y desde el lado del consultor igual hemos estado mejorando nuestros esfuerzos con nuestros clientes para poder orientarlos en la mejor manera de determinarlo y que puedan cumplir con las normas, y que la medición de los activos que estén registrando sea lo más parecido al mercado posible. Ahora, el mercado está súper volátil. Todos los días en las noticias escuchamos incremento en tasas de interés, incremento en tipos de cambio. Al final del día, todos estos componentes de referencia nos afectan en todos estos rubros donde tenemos que utilizar como método de evaluación el valor razonable. Llámese intangibles, llámese inventario, llámese activos fijos, ¿no? Temas de IFRS, donde te lo permite, pero invariablemente y se los pongo así, cuando el auditor ve un rubro que está evaluado a valor razonable, ¡pum! Ahorita, George, no me vas a dejar mentir, pero es un foco donde te vas a enfocar, ¿no? Sí, yo creo que el tema crítico con esto, Humberto, es precisamente como está sujeto a un alto grado de subjetividad, es donde entra la desconfianza, ¿no? O, no tanto porque de manera premeditada el preparador de información financiera vaya a hacerlo mal, sino muchas veces es por la falta de preparación o de conocimiento. Por ejemplo, esto que mencionaban ahí de estos movimientos que hubo hace ya un par de años con la eliminación de la tasa de referencia, pues a muchos les pasó de noche y siguen utilizando tasas LIBOR, etcétera, que son muy cómodas, pero la verdad es que pues no es lo correcto. Entonces, esos temas de que el personal pueda no estar capacitado y luego súmale el factor riesgo por tener que utilizar estimaciones, flujos, todo, es donde nos lleva a ese grado un poco de preocupación, por no llamarle desconfianza, ¿no? Entonces, ese también es un tema adicional, ¿no? A considerar. Y la mayoría de nuestros clientes, George, no me vas a dejar mentir, pero nos gana la operación. O sea, el día a día de estar llevando la operación de contable financiero hace que estos puntos se te puedan ir. Por eso la importancia de esta plática, ¿no? Que vayas teniendo. Ahorita lo más importante que queremos que se lleven hoy es los focos rojos donde ahorita podemos estar y saber que podemos contar con especialistas que nos puedan ayudar a mitigar esos riesgos, ¿no? Adelante, Alfredo. Gracias. Y bueno, no, aunque sea un tema de otro rubro, pero va muy relacionado, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando con la volatilidad de la industria de la economía, pues son los impuestos diferidos activos, ¿no? Es importante el análisis que se tiene que realizar sobre ellos al cierre de cada periodo, para efectos de asegurarnos de que efectivamente van a poder ser realizados en un futuro. Casi siempre platicamos acerca de las pérdidas fiscales, ¿no? Hay que analizarlo, hay que analizar las proyecciones que debemos de tener para asegurarnos que efectivamente voy a poder utilizarlas en el futuro, pero no desatendamos los otros activos por impuestos diferidos, porque también estos pueden pueden estar con riesgo de no tener su realización en el futuro, y por lo tanto que también se deba de ya sea reservar como se hace bajo la norma mexicana, o no reconocerlo como se hace en la norma internacional. Entonces es importante que también estemos evaluando esto, que las proyecciones se actualicen de tal forma que la realidad actual del cierre del ejercicio muestre su realización y por lo tanto reconocimiento dentro del balance general.
Yo creo que aquí el tema, Alfred, como tú lo mencionas, es, y derivado de todo esto que hemos platicado, es que esas valuaciones que a veces nos entregaban a los auditores de forma automática, pues ya no son esos horizontes que se ponían sobre utilidades X o niveles de ingresos X o Sí, costos, ya no necesariamente son válidos. O sea, ya muchas veces el poder llegar a los niveles de ventas de los años 19, 20 o previos pandemia, ya no va a ser, en algunos casos está tomando a las compañías 3 o 4 años. Están proyectando esos niveles del 20, por ahí del 24 o 25. Entonces, todo esto mueve los temas de recuperación, tanto de activos de larga duración, como el caso de impuestos, porque también, perdón, impuestos diferidos, porque también como mencionamos, estos temas de impuestos diferidos activos traen ciertos atributos en muchos casos de vencimiento, y es donde entra también el riesgo, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas fiscales que van a 10 años, de repente si las proyecciones nos mueven y ya de por sí estaban un tanto ajustadas, pues entramos ya en esa discusión o en ese terreno de discusión de, oye, tendríamos que estar reservando parte de los activos o dejando de reconocer parte de esos activos. El tema, por ejemplo, voy a poner un disparador, el año pasado, la reforma laboral, estos temas que se dieron con la transferencia de empleados entre compañías de servicios operativas, es otro tema en donde también hay consideraciones nuevas, ¿no? El traer un costo adicional ahora en la parte de costos y gastos para las operativas, el dejar de tener ese personal y por lo tanto esos ingresos en las compañías de servicios que a lo mejor tenían estos impuestos diferidos con atributos de recuperación, pues inmediatamente disparan esta necesidad de poder o tener que reevaluar esos supuestos y ver si efectivamente estos activos diferidos que podrían recuperarse en un horizonte cercano podrían o tendrían que diferirse por periodos más largos o incluso reservarse, ¿no? Creo que ese es el tema de fondo aquí. Y bueno, pues ya Adelante, platicamos un poco del deterioro de activos de larga duración, del tema de medición de valor razonable, impuesto diferido, pero también un tema muy importante que se viene ahora y que ya ha venido siendo popular en los últimos años es el tema de deterioro de activos financieros, ¿no? Aquí este fue un tema que fue muy disruptivo para el mercado financiero y para el tema contable en cuanto a la aplicación de esta metodología, ¿no? De cómo ahora consideramos el deterioro de nuestros activos financieros y cuál es un ejemplo, pues muy coloquial o más fácil de entender de algún activo financiero, simplemente una cuenta por cobrar. Entonces, anteriormente nosotros teníamos un modelo que le conocíamos como pérdida incurrida, donde el momento en el que el cliente me incumplía con esa cuenta por cobrar, en ese momento yo registraba ese deterioro, ¿no? Sin embargo, debido a las nuevas necesidades de la economía, la norma o el Consejo del IASB se sintió con la necesidad de emitir una nueva norma, la cual le conocemos como IFRS 9, en el cual habla uno de sus pilares de este tema del deterioro de activos financieros, migrando de un modelo de pérdidas incurridas a un modelo de pérdidas esperadas, ¿no? Entonces ahí le estamos agregando nosotros un factor de predicción que nos lleva a un modelo que si no tenemos muy bien en claro cuáles son las bases o las necesidades que nos pide la norma, pudiera convertirse en algo muy complejo. Uno de los temas principales de esto es básicamente llegar a una estimación de la probabilidad de mis cuentas por cobrar que no voy a poder recuperar, ¿no? Entonces, aquí también se meten muchos temas macroeconómicos que, aunque anteriormente ya se estaban considerando, ahora también es uno de los focos rojos, como comenta Humberto, estando en un periodo post pandemia, ¿no? Entonces, a esto se le conoce en el modelo como forward looking, pero básicamente, ¿qué significa esto? Es incorporar las consideraciones macroeconómicas dentro del modelo para yo poder predecir de manera más exacta cuáles son esas cuentas que no me van a pagar. Entonces, un ejemplo de cómo podríamos ver esto, como en el mundo del día a día, sería si uno de mis clientes tiene muchos pasivos en dólares y de la nada se da una alza en el dólar, eso puede que ponga en peligro la liquidez de mi cliente, ¿no? Lo cual, al poner en peligro su liquidez, pone en peligro que me vaya a poder cumplir con las cuentas por cobrar que yo tengo con él, ¿no? Entonces, esto se puede trasladar a muchos temas, se puede trasladar a que si mis clientes están en el sector automotriz y tenemos una alza en el precio del aluminio, del acero y demás, eso también pueda provocar una probabilidad más alta de que yo no vaya a poder recuperar o que no me vayan a pagar el total de mis cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, básicamente, estos son uno de los temas que cobran mayor importancia estando en este periodo, ya que al tener una economía muy volátil, pues muchos de nuestros clientes
con los cuales ya tenemos cuentas por cobrar, se han visto problemados en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que ahora dentro y para el cierre fiscal de este 2022 hay que poner muchísima atención, ¿no? A ver, en el modelo se está incorporando esto, tenemos algún riesgo, si hay clientes que no, tienen una reserva muy mínima, hay que entrar a revisar el por qué, ¿no? Digo, evidentemente, este es un tema que necesita muchísima documentación y soporte, pero hay que tener bien en claro cuáles son los argumentos que podemos nosotros utilizar para poder que nuestro modelo o los supuestos que estamos utilizando para determinar este tema estén bien soportados. Adelante, Alfredo. Por favor. Muchas gracias. Bueno, pasando a otro tema que también viene tiene que ser muy importante, es el de arrendamientos. Recordarán hace un par de años, 2, 3 años, fue cuando entraron las normas tanto internacional como mexicana, un poquito después USGAP, donde pues se dio una revolución importante. Después viene la pandemia y entonces se generan un par de análisis que se fueron dando en cuanto a unas enmiendas a la norma para generar una solución práctica para los usuarios de la información financiera, los preparadores y usuarios de la información financiera, para poder considerar los ajustes que se pudieron haber dado por beneficios de los arrendadores hacia los arrendatarios, que no se consideraran como un cambio en el contrato, sino como una situación en específico, un beneficio claro. Entonces, ¿qué sucedió durante el año? Se extendió el periodo de donde se puede aplicar esta solución práctica. En un principio se había marcado hasta junio del 2021, se extendió a junio del 2022, dado que también la misma pandemia y las mismas circunstancias económicas prevalecían. Entonces se hizo este cambio. Bueno, es solamente traerlo muy en mente de que todavía lo podemos estar realizando y que hay que hacer todas las consideraciones necesarias para si es que seguimos teniendo esas circunstancias, esos beneficios, pues que recordemos que son hasta junio del 2022 para efectos contables, ¿no? ¿Cuál puede ser algún punto de vista que tengan por Gilberto? Pues yo creo que nada más eso que tú mencionas, Alfred, estar muy pendientes, digo, esta solución práctica se extiende y bueno, la solución ya ven que era precisamente estas reducciones de rentas que luego estaban concediendo los arrendadores o esta extensión de periodos de gracia o una combinación de ambas. Entonces, yo creo que sí, tomar en cuenta eso y yo lo vería de una manera también integral, porque este es un tema que claramente nos permite no tener que regresar y reconfigurar el recálculo del pasivo, ¿no? Por arrendamiento. Pero también hay otros temas, ¿no? Seguimos con el tema de tener que revisar toda la parte de flujos, porque al final de cuentas los contratos de arrendamiento se tienen que seguir actualizando, todo lo que, sobre todo lo que son contratos de arrendamiento en dólares o que de repente traen ajustes por inflación. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los movimientos en el mercado, tanto en tasas de descuento, indicadores económicos, en inflación y la misma parte de flujos, porque también puede haber algunos casos en donde estos contratos de arrendamiento se renegociaron hacia futuro, o sea, con términos más cortos, y eso puede implicar que tanto el activo por derecho de uso como el pasivo tengan que modificarse, ¿no? Entonces también yo creo que aquí el mensaje es no irnos en automático y porque nos llega a pasar como auditores que llegamos a revisar estos temas de arrendamientos que ya tienen, como tú mencionas, Alfred, un par de años con nosotros, llevamos por un tercero, y que de repente la cédula no cambió, se recalculó hace 3 años y se siguen en automático reconociendo cargos y abonos en base a ese papel de trabajo que no refleja las circunstancias actuales. Entonces yo creo que es la invitación para que sí revisemos estos cálculos. Hay compañías que a lo mejor tienen 1 o 2 contratos de arrendamiento y es muy sencillo, pero hay compañías que este tema de los arrendamientos los manejaron a través de un aplicativo. Entonces, esos aplicativos, en la medida en que los indicadores no estén actualizados, es más difícil entender si hay algún error ahí. Entonces, yo creo que es un poco la invitación a revisar todo lo que juega alrededor de los recálculos de contratos de arrendamiento, no solo esta enmienda o esta concesión que se dio tanto en USGAP y FRS y NIF, sino verlo de manera integral, ¿no? Y de hecho, Humberto, ahí si si me hay algo más. permites ahí complementar un poquito el tema de los arrendamientos, también ahorita lo mencionaste, es súper importante el tema de la tasa de descuento, ¿no? Que se utiliza para descuento del pasivo. Entonces, este es un tema que también se ha complementado un poco con lo que estuvimos platicando en la slide anterior, ¿no? De todo este tema de la volatilidad de los mercados que estamos viendo.
Y también comentaste algo muy importante, ¿no? Si tenemos unos cambios sustanciales dentro de estos contratos, pues nos vemos en la necesidad de reevaluar estos arrendamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si anteriormente yo traía un arrendamiento en dólares al cual yo estaba evaluando en LIBOR? Porque cuando yo lo registré todavía era válido utilizar la LIBOR. Sin embargo, tuvimos cambios sustanciales y hay que reevaluarlo y ahorita la LIBOR ya no es una tasa de referencia viable para estos arrendamientos, ¿no? Entonces, hablando de ese mismo arrendamiento que ahora estuvo reestructurado, ahora habiéndolo evaluado con una tasa LIBOR, tenemos que migrar a una tasa SOFR o SONIA, que es la que nos permite ahora el mercado, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante que de hecho bajo US GAAP ahí sí te permite utilizar solamente la tasa libre de riesgo como factor de tasa de descuento. Sin embargo, en IFRS sí nos pide construir lo que le llama una tasa incremental, ¿no? Que es a partir de una tasa libre de riesgo, vamos a considerar el componente de riesgo propio de la compañía para poder agregarle ese spread crediticio, ¿no? Que a veces le llaman así los bancos, que digamos como en buen español, como le gusta a Humberto decir, ese spread crediticio es como cuando vamos a un banco, pedimos un préstamo y nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una tasa TIE más 3%, ¿no? Entonces ese más 3% realmente es el análisis financiero de qué tan riesgoso soy yo o qué tan no riesgoso soy yo para el banco y para cumplir con esas obligaciones. Ese tema se debe de incorporar dentro de las IFRS y dentro de las NIF está también estas dos opciones de utilizar una libre de riesgo o construir una tasa incremental que evidentemente como consultor es de manera más viable construirlo utilizando el perfil crediticio de la compañía para que sea una tasa como muchísimo más personalizada, ¿no? A las necesidades de la entidad. Entonces, este es un tema que comenta súper interesante que se viene ahora como un foco rojo, como unos puntos a considerar para el cierre del 2022. Sí. No, y yo cerraría el tema, George, no me vas a dejar negar, todavía existe mucho desconocimiento en el ambiente sobre los arrendamientos implícitos, ¿sí? O sea, todavía encontramos un poquito de desconocimiento del tema. Hay contratos que no dicen que es un contrato de arrendamiento, pero cumple con la norma de arrendamientos y los tienes que registrar como arrendamiento. Entonces, es parte de lo que tenemos que estar cuidando, más todo lo que mis colegas han platicado. Yo creo Anaí, que sí. adelante, Jorge, perdón. Haría énfasis rapidísimo en esto último que mencionas, Humbert, y digo, lo de las tasas de descuento claramente, y las opciones también que podamos tomar, el hecho de tener opciones en tasas de descuento no quiere decir que no tengamos que hacer un análisis de todo lo demás. Y la parte de esto que tú mencionas, es muy común que tengamos estos contratos un tanto creativos, ¿no? Que incluso de manera premeditada les llaman contratos de servicio y traen todo menos eso, ¿no? Es un contrato de arrendamiento disfrazado. O sí hay algunos que también son casos comunes, contratos de servicio que traen esos arrendamientos implícitos o que traen el derecho de uso de un activo dentro del propio contrato de servicio, en cuyo caso hay que separar los componentes, ¿no? Entonces sí estar muy atento, porque este tema de pandemia, yo creo que aquí el mensaje generalizado o general, perdón, es en muchos de estos temas que hemos estado tocando, se vuelve también o surgen oportunidades, y a veces esas oportunidades son bien recibidas, otras son un poco más, traen algunos otros intereses de por medio. Entonces sí estar muy atento, porque luego surgen algunos vehículos o algunas maneras de estructurar algunas transacciones no de forma tradicional, que nos venden algunos beneficios a clientes, a preparados de información financiera, que sí, efectivamente, los ciertos beneficios existen, pero hay que siempre analizar este tipo de contratos de manera integral, porque luego disparan algunas aristas o nos venden algunos beneficios fiscales que traen efectos contables o financieros un tanto perversos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es ese, tener mucho cuidado con este tipo de contratos que parece que venden una cosa y traen otras implicaciones, ¿no? Perdón, Anaí. Sí, No, totalmente de adelante. acuerdo. Anaí, platícanos un poquito el tema de los cambios, ¿no? En los contratos de deuda, que va muy de la mano de lo que venimos platicando. Sí, de hecho, con todo lo que hemos estado viviendo, también los bancos se han tocado un poquito el corazón al ser un poquito más flexibles con estas entidades y han presentado opciones de reestructuración de deuda, ¿no? Entonces, digamos que para el tema de los clientes, pues esto ha sido una gran ventaja, ¿no? En temas de aplazar deuda, reducir las tasas de descuento o las tasas de interés asociadas con estos contratos, reducir las cláusulas de cobertura que a veces se les piden y demás, ¿no? Han habido muchísimos temas en los que los bancos han sido mucho más flexibles con las entidades en cuanto a estos contratos de deuda.
Sin embargo, ¿qué representa esto en cuestión de IFRS, ¿no? O en cuestión de normas de contabilidad financieras? Pues básicamente aquí lo que la norma salta a duda es, ok, bueno, los bancos ya hicieron esta reestructuración con las entidades, sin embargo, ¿cómo se va a registrar esto? Porque las entidades probablemente esta deuda ya la tenían registrada anteriormente, ya la tenían valuada a costo amortizado y este tema ya nada más fecha con fecha se iba actualizando. Sin embargo, con estas reestructuraciones de deuda, pues entonces esto implica que los clientes tengan, o estas entidades que tuvieron esta ventaja de reestructuración o flexibilidad, tengan que actualizar ese registro que tienen de las deudas originales, ¿no? Entonces, más allá de dar una pauta cualitativa, ¿no? De a ver qué fue lo que cambió, también la norma te da un seguimiento cuantitativo en el cual te da una prueba del 10%, que así le conocen. Entonces, básicamente esta prueba es, yo tengo mi contrato original y yo tengo mi contrato nuevo. Entonces, yo voy a hacer una estimación de flujos traídos a valor presente, voy a hacer una evaluación de estos dos contratos y si tengo una diferencia mayor al 10%, entonces voy a tener que dar de baja mi contrato anterior y dar de alta un contrato nuevo, ¿no? Si estamos dentro del umbral del 10%, la norma te permite que lo sigas registrando como venías y que no tengas que darlo de baja. Sin embargo, este es un tema que sí hace una combinación entre lo cualitativo y lo cuantitativo para poder determinar cómo vamos hacia adelante en el registro de este contrato reestructurado. Y fíjate, va un poquito de la mano. ¿Qué nos pudieras platicar de los contratos onerosos, Alfredo? Yo creo que está muy conectado, ¿no? Lo que venimos platicando también. Sí, definitivamente. El tema de los contratos onerosos no hay que descuidarlo, dado que es necesario que analicemos si por la situación como estamos, los commodities que se pueden estar fluctuando sus precios, si se están empezando a generar obligaciones, a cumplir contratos con clientes que a la hora de la hora no me van a hacer, no voy a alcanzar yo a cubrirlos con el precio de venta que ya tengo pactado. Eso significa que tenemos un contrato oneroso y se tiene que registrar. Se debe de registrar la provisión entre el menor, entre los costos por cumplir los contratos o el costo de cumplir las obligaciones legales de no cumplir con dicho contrato. Entonces, es algo que definitivamente está activo, debemos de tener ahí muy presente que se nos puede presentar, ¿no? Ante las situaciones que nos dan los commodities y que los mercados no siempre me permiten poder yo también ajustar mi precio de mercado, ¿no? Para poder hacer. Sí, yo creo que aquí el tema de fondo, Alfred, tú lo mencionas, y es ese precisamente, que tenemos estas situaciones en donde de repente ustedes, preparados de información financiera o clientes, negocian contratos y muchas veces los negociamos en base a una base de costo más. Y el tema de las modificaciones que hubo por ejemplo, a la norma internacional, a la NIC 37, precisamente traen a la mesa el hecho de que muchas compañías, cuando estaban cuantificando los costos para cumplir un contrato, incluían nada más los costos incrementales, que son los que se usan típicamente costos directos para poder cumplir ese contrato de venta o de suministro, lo que sea, y no estaban considerando el costo total. O sea, hay algunos otros costos que se suman. Entonces, toma relevancia porque la aclaración que se hizo en este sentido es para decir, oigan, tengan mucho cuidado porque los costos de commodities que van directos, los precios están por todos lados. Pero adicionalmente hay otros costos que no se estaban repercutiendo o absorbiendo dentro del propio contrato de servicios, y esto nos puede llevar a que un contrato que parecía rentable a simple vista no lo es o ya no lo es. Entonces sí tener mucho cuidado con esto porque sí estamos obligados a que si hay algún contrato que de un día para otro se vuelve oneroso, tenemos la obligación de reconocer ese costo y esa potencial pasivo o esa potencial provisión. Entonces sí tener mucho cuidado con estos, por un lado por la parte económica y por otro lado por los cambios que hubo en la norma internacional. Adelante, Anaí. Listo, ¿no? De acuerdo con todo eso. Definitivamente el tema de contratos onerosos está muy relacionado con el tema de las reestructuraciones de deuda, ¿no? Y adicional a esto, también estuvimos recibiendo muchas asistencias gubernamentales, ¿no? Dentro de este tema y a raíz de la pospandemia, también hubo muchos subsidios gubernamentales que estuvimos nosotros recibiendo y que las entidades estuvieron recibiendo y tomando provecho. Humberto, no sé si tú quieras comentar un poquito de los temas gubernamentales que Sí, hemos estado viendo. no, la realidad es que obviamente los gobiernos están preocupados por la economía
saben que muchísimas compañías han venido a la baja por temas de pandemia, y una manera de reactivar o motivar la inversión o reactivar a las empresas, pues es a través de estas subvenciones de gobierno, ¿no? Prácticamente te dan dinero para que tú puedas continuar un proyecto, etcétera, pagar la nómina. Pues obviamente hay que tener mucho cuidado en cómo registremos este tema, ¿no? Que pueden ser activos, puede ser de mil formas. Es como te están ahorita ayudando. Oye, en México no tanto, o a lo mejor México sí, pero tenemos subsidiarias. Hay que también cuidar que esas subsidiarias que tenemos en otros países, donde obviamente son diferentes las asistencias que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, todo este tema macroeconómico pega de esta forma en este tema que había que tocarlo el día de hoy, ¿no? Alfredo, no sé si nos ayudas con el siguiente punto. Por supuesto. Otro tema muy conocido y que cobró relevancia en los últimos años, negocio en marcha, ¿no? Hay que hacer el análisis de que la compañía, aunque suene crudo, pero que la compañía vaya a poder seguir operando, al menos en el futuro previsible que se traduce a 12 meses. Entonces, no se nos olvide que hay muchos riesgos, que hay muchas situaciones que nos pueden llegar a presentar, y que por lo tanto debemos de estar atentos como los preparadores de la información financiera o los revisores de la misma, que eso está latente, que las circunstancias pueden cambiar de un día para otro ante la actualidad, y estar haciendo el análisis, actualizando el análisis, para que no se nos vaya a escapar un punto tan relevante como el hecho de que la compañía de un día a otro pudiéramos tener que estarla viendo desde otra óptica muy diferente. Sí, yo creo que, digo, es redundante mencionar algo más. Me parece que toda la parte de negocio en marcha es eso. O sea, todos los factores que están ocurriendo, que han venido ocurriendo estos últimos 2 años, están disparando una serie de situaciones únicas en las compañías. Están moviendo márgenes, están moviendo utilidades, están incrementando temas de costos, difiriendo decisiones de inversión, etcétera. Todo esto modifica de manera estructural los negocios. Entonces, creo que sí es muy importante asumir, y vuelvo al comentario de no pensar que porque el negocio estaba arrojando utilidades y proyecciones muy optimistas que se estaban materializando, que vamos a continuar con esa situación hacia adelante, máxime cuando tenemos estos temas prácticamente materializados. Entonces, sí tener mucho cuidado con eso, porque claramente las proyecciones y todo van a ser afectadas, y nos podemos encontrar con situaciones en donde se empiezan a intensificar los temas de negocio en marcha. Y volviendo al tema del auditor, es algo que claramente los auditores estamos viendo con mucho detalle, estos temas de compañías que de repente ya empiezan a presentar pérdidas recurrentes, que empezamos a ver cómo se diluye o se dilapida un poco la parte de las utilidades retenidas en capital. Entonces, sí tener mucho cuidado, porque de mínimo lo que van a pedir los auditores va a ser un análisis, ¿no? de flujos, proyecciones, y estas proyecciones no van a ser las mismas que hace 3 años. Exacto. No, totalmente ahí de acuerdo, George. De revelaciones, Anaí, las más importantes que nos puedes recomendar. Sí, digo, básicamente todo lo que hemos estado platicando se traduce dentro de las notas asociadas a los estados financieros como una nota de COVID, ¿no? En la que tenemos que incluir todos esos impactos que se sufrieron como parte de la compañía a raíz de la pandemia, ¿no? Todos los temas que hemos estado platicando al igual requieren sus propias revelaciones, ¿no? Platicando del tema del deterioro de activos financieros, del deterioro de activos de larga duración, sobre todo aquellos temas que son, digamos, muy técnicos, en el cual se deben de revelar estos supuestos que se utilizaron para llevar a cabo la medición que se dio. Otro de los temas que aquí agregamos como un asterisco que tenemos que estar teniendo ya en mente es la entrada de lo que viene siendo la IFRS 17, ¿no? Aquí vamos a tener unos temas también muy interesantes con todo el tema de esta actualización, en donde las obligaciones que tenemos con los asegurados hay que tomarlos en consideración a valor económico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que vamos a tener que acudir a aquellas tasas de descuento que hemos estado platicando, que son tasas de mercado y que evidentemente tienen una volatilidad asociada aquí, ¿no? Entonces, estos van a venir unos cambios importantes que también van a requerir de sus propias revelaciones dentro de las notas de los estados financieros.
Sí, totalmente. No olvidemos, hay muchos temas que son eventos subsecuentes, hechos posteriores. Dentro de las revelaciones, ya nos platicó Jorge y Alfredo temas de negocio en marcha, hay que tener cuidado, más ahorita en este tiempo volátil, ¿no? Alfredo, creo que hemos platicado demasiado el tema de las tasas de interés, pero bueno, platícanos, al final del día, es un tema en específico, aunque nos pega en muchas normas, pero hay una inestabilidad enorme, ¿no? Sí, efectivamente, Humberto, la inestabilidad tiene que estar, la tenemos que estar mirando no de reojo, sino directamente, ¿no? O sea, la volatilidad que hemos tenido, la escasez de materias primas, de repente, todas las industrias han tenido que retar alguno de estos temas, pues esa incertidumbre recae en la información financiera y por lo tanto las estimaciones contables que se tengan que estar considerando deben de reflejar lo que efectivamente estamos viendo. Un estado financiero tiene que ser la foto exacta, ¿no? de lo que la compañía nos está dando y por lo tanto no huyamos a los temas relevantes que nos van a reflejar. Tasas de interés, factores macroeconómicos, tipos de cambio definitivamente también nos pueden estar impactando, ¿no? Sí. ¿O qué otros temas tenemos, Anaí, que te puedan ahí, que nos puedas recomendar? Sí, mira, definitivamente, para tener el tema súper claro en cuanto a las revelaciones, hay que tener en mente que el objetivo, tanto el Consejo de Normas Internacionales como mexicanas o americanas, el objetivo principal es poder presentar la información financiera lo más transparente posible para los lectores o agentes económicos interesados en esta información, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, como consultor o del lado del auditor, hace muchísimo más sencillo la lógica de qué revelaciones tenemos que nosotros considerar, ayudados del soporte de las normas, ¿no? Entonces, todos estos temas se han derivado del aumento de la inflación que estuvimos viendo, de una variación del tipo de cambio, aunque ahorita en México hemos estado haciendo este esfuerzo porque se mantenga un poquito más estable. Sin embargo, hay que ver cómo va a pegarnos en el 2023 y cómo va a estar la variación del tipo de cambio en el siguiente año, ¿no? Definitivamente el tema de la volatilidad de tasas de intereses que hemos estado platicando y derivado de todos estos cambios económicos, hemos estado viendo una tendencia en nuestros clientes de un mayor interés en otros instrumentos financieros para cubrirse en cuanto a estos riesgos, ¿no? De este tipo de instrumentos que las compañías han mostrado un mayor interés en contratar y en entender son los derivados, ¿no? Que este tipo de instrumentos funcionan como una cobertura para que si yo tengo alguna alza en el tipo de cambio o en la tasa de interés, yo no quede desprotegido, ¿no? Algunos de los tipos más populares que hemos estado viendo son los swaps, como para poder cubrir una alza en la tasa de interés, forwards para poder cubrir una alza en el tipo de cambio o una variación importante, futuros o opciones también para el tema de commodities o incluso también para tasas de interés o tipos de cambio, ¿no? Entonces, esto ayuda a que si dentro de nuestros clientes en su costo de producción está asociado con, no sé, algunos commodities que se necesitan, no les pegue dentro de su costo de ventas, ¿no? Porque ya el precio que tienen con los clientes, eso ya está dictado. Entonces, a través de estos instrumentos, ellos se han ido protegiendo para poder estabilizar sus costos y de esa manera mantener su información financiera lo más saludable posible. Así es correcto. Y bueno, queremos finalizar antes de entrar a las preguntas del foro con un pequeño resumen de los pronunciamientos que tenemos que tener en cuenta, ¿no, Alfredo? Si nos los pudieras platicar de manera muy general, tenemos un resumen de ellos y pasemos, George, después a algunas preguntas del foro, ¿no? Me parece muy bien. Claro que sí. Bueno, como lo menciona Humberto, pues tenemos algunas mejoras, nuevas normas, pronunciamientos que son aplicables. IFRS 1 tuvo algún cambio también, la IFRS 1 que es la adopción por primera vez específicamente sobre las subsidiarias. La IFRS 9, un tema sobre las comisiones en la prueba del 10% para la baja de pasivos financieros. En IFRS 16 lo que hablábamos de los incentivos de arrendamientos, además de por ahí alguna corrección que se le hizo a un ejemplo ilustrativo para que no nos generara ciertas confusiones a la hora de hacer el tratamiento contable.
Y también hubo algunas adaptaciones a la norma IAS 41 y su equivalente en NIF mexicanas, que es E1, para los temas de agricultura, ¿no? Específicamente sobre los temas de la medición al valor razonable. No sé si quisieran que Sí. abordáramos un poquito alguno de los temas. No, la realidad es que la intención de hoy es que tengan en cuenta el foro los puntos importantes que está de moda, ¿no? Para este cierre, lo que tenemos que estar cuidando. Pudiéramos de cada tema hacer un seminario, ¿no? Nos han pedido muchos clientes de un tema en específico y podemos abordar mucho tiempo. Nuestra intención como consultores, como auditores, es que tengan las dos caras de la moneda, ¿no? De cómo podemos ayudar con estos puntos y que también sepan cómo los auditores van a estar abordando eh, estos puntos críticos, ¿no, Jorge? Yo creo que ahí es algo que es lo más importante, que sepan que tienen eh, con quién apoyarse, ¿no? A veces creemos saberlo todo, no es así. Lo importante es saber con quién poder contar para resolverlo, ¿no, George? Sí, yo creo que, mira, mucho de lo que se ha platicado a lo largo de esta casi hora son temas que de alguna manera traen un común denominador y es el entender que no estamos en un escenario en el que nos encontramos hace unos pocos años, aunque parezca, aunque suene lejano, la verdad es que han sido años que han transcurrido muy rápido con muchas cosas. Cada negocio de ustedes, como clientes, como preparadores de información financiera, de alguna otra manera ha sufrido los coletazos de pandemia y actualmente estos temas de la crisis energética, comunitaria, militar, como le queramos llamar, en Europa del Este, que de alguna manera muchos que tienen negocios o que tienen relaciones con compañías subsidiarias o casa matriz en Europa están claramente viviéndolo. El tema de globalización nos trae, no de ahorita, ya tenemos muchos años, pero nos lleva a que esta conexión que tenemos en macroeconomías nos afecta. Un tema muy sencillo que creo que nos va a ilustrar precisamente esto que estamos platicando es el tema de inflación. O sea, antes, cuando hablamos de inflación, preguntábamos ¿dónde? ¿La inflación de México o la inflación de Estados Unidos o la inflación de dónde? Si se fijan ahorita, los temas inflacionarios a nivel mundial, el índice con el que vamos a cerrar el 2022 va a ser muy parecido. Vamos a estar en rangos de entre el 7-8% hasta un 9-10%. Entonces, estamos muy conectados. Cualquier situación que ocurra en algún lugar implica que eventualmente en alguna otra región del mundo va a afectarnos, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que un poco es eso, ¿no? Humber, traer a la mesa algunos asuntos que consideramos relevantes, sobre todo de cara al cierre 2022, y que puedan impactar, en pocas palabras, la preparación de la información financiera para fines de lo que ustedes quieran, ¿no? Para reportar a casa matriz, para solicitar un préstamo, para invitar a potenciales inversionistas, por temas de cumplimiento, porque va a venir el auditor. Entonces, era un poco, creo que el objetivo. Sí, perfecto. Meli, no sé si podamos, nos ayudas con algunas preguntas del foro y nosotros responderlas. Por ahí vi una Sí, claro que que dice, sí, por ahí, tenemos aquí un par, adelante. se las leo. Cuando hablamos del tema de deterioro de activos, dado que se tendrá toda la documentación soporte que ampara la baja en el valor de los activos, ¿también se podría ajustar el valor fiscal y hacerlo deducible? Híjole, esa es o sea, George, me complementas, pero es un tema tan sensible, pero a la vez tan financiero, ¿no? Ha sido muy cuadrado el SAT en este tema de deterioros. La mayoría no son deducibles. O sea, ¿por qué? Porque el SAT te dice, mira, tú vas a partir del monto que pagaste y de ahí te da su metodología fiscal para actualizarlo. Eh, pero muchas veces queremos partir del valor contable y hacerlo, ahí es donde sí tendrías ese beneficio, George. Pero ahora súmale que entramos nuevamente con temas de CIPRED, ¿tú cómo lo sensibilizas? No, yo creo que son temas, yo creo que la respuesta puede ser tan sencilla o tan compleja como lo queramos ver, Sí, pero sí. son reglas diferentes, ¿no? O sea, el Ujú. tratamiento que damos nosotros para fines financieros, ahorita, por ejemplo, estamos hablando de temas que a lo mejor tienen un terreno común en US GAAP, en IFRS, en NIF, pero a final de cuentas son reglas financieras o contables, ¿no? Y de repente las reglas que sigue el SAT para deducir
Por ejemplo, temas de activo fijo, ya ven que tiene sus propias tasas, financieramente vamos por un tema de vida útil, fiscalmente es un tema más bien de beneficio, de deducción. El tema anterior es algo similar, o sea, las reglas de, no porque el gasto esté reconocido en los estados financieros, automáticamente vamos a asumir que hay una deducción de por medio, ¿no? Entonces yo lo dejaría más bien en el tema de voltear a ver las reglas fiscales que nos marque el impuesto sobre la renta y ver en ese sentido si hay algo que podamos hacer, porque realmente no podemos asumir que automáticamente la regla contable nos lleva a un beneficio fiscal, ¿no? Sí, sí, la respuesta sería, en su mayoría de los escenarios, no lo hemos visto deducido. Correcto. Muchas gracias. La siguiente, Meli. Sí, tenemos otra pregunta. Cuando hablamos de ajustar a valor presente, tomando las tasas de descuento, me imagino que se debería tomar una tasa ajustada por inflación, ya que la inflación en este año se ha incrementado de manera importante y esto impactará a nuestras valuaciones a valor presente. Anaí, Sí. tus meros moles, por favor. Sí, de acuerdo con eso. Las tasas de descuento que se utilizan deben de ser unas tasas que ya están ajustadas por el tema de la inflación. Como bien comentan, en este año, en estos 2 años y por la economía volátil, no podríamos estar usando una tasa no ajustada por inflación debido a que no estaría representando los acontecimientos más relevantes del mercado, ¿no? Al final del día, cuando queremos traer algo a valor presente, el objetivo es traerlo lo más parecido al mercado, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado pagaría por ese activo? ¿Cómo lo podría yo comercializar dentro del mercado? Definitivamente la inflación es un componente clave para poder reflejar las condiciones del mercado más actuales. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo todavía de una pregunta más. ¿Qué tan importante es la volatilidad de las tasas de interés en los cálculos de IFRS 9 e IFRS 16? Híjole, Listo. totalmente. La respuesta es, la volatilidad hace que voltees a ver el IFRS 9, voltees a ver el IFRS 16 en el tema de las tasas de descuento, te mueve todo, ¿no, Anaí? O sea, Totalmente. tasas o referencias que utilizaste hace un año, de hecho nuestra recomendación es trimestral actualmente, con esta volatilidad, muchas veces nos dicen, oye Humberto, ¿y cada cuándo actualizo ahorita? Así ya en buen español, dime cuándo. 3 meses. O sea, está tan volátil todo, George, ¿tú lo has visto? Que ahorita las recomendaciones es actualizar todo este tema de las tasas de descuento, tasas de referencia 3 meses, ¿no, Anaí? Sí, yo Sí, creo que usar no, horizontes cercanos, eso sería el comentario, el comentario lógico sería ese, o sea, no irnos a horizontes más lejanos, 3 meses, a lo mejor en algunos casos 6 meses si demuestran ciertos indicadores mayor estabilidad. Y pues Anaí, tú comentas la parte técnica, la volatilidad, está en todos no, de lados. hecho, ese sí es un tema muy importante para IFRS 9, para IFRS 16, para IFRS 13 también, y próximamente para IFRS 17, ¿no? Porque estos son unos temas muy interesantes. De hecho, si nosotros nos buscamos una gráfica de cómo se han movido las tasas de interés, si yo lo veo anual, puede que no vea tanta volatilidad, pero si yo lo veo dentro de un año, o sea, la volatilidad va a ser enorme dentro de la tasa de interés, ¿no? Por eso mismo es que Humberto comenta, ¿no? O sea, nosotros recomendamos actualizar el tema al menos trimestralmente, porque si yo lo comparo de un trimestre a otro, ya hay una alza o una baja importante dentro de la tasa de interés. Entonces, es sumamente importante eso que comenta. Totalmente. Y bueno, pues para terminar puntuales y agradecerles su asistencia, su participación, también van a tener nuestros correos a la mano para cualquier duda que tengan. A nombre de los panelistas, a nombre de Mazars, Jorge, si nos honras con la terminación del webinar. Muchas gracias, Humberto. No, pues yo creo que agradecerles por su presencia. Pudimos ver que fue una sesión muy nutrida, sus preguntas, su atención a lo largo de toda la sesión. Y pues nada, agradecerles también a mis compañeros, colegas panelistas, Anaí, Alfredo y Humberto. Muy buen día a todos. Gracias. Muchas gracias a Muchas gracias todos. a todos. Gracias, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Nada más recordarles que al final va a aparecer una encuesta de satisfacción para que por favor la respondan y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día.